Más cerca de usted. Continuamos aquí en Cali Directo. Yo soy su amigo periodista Leonardo Quintero Suárez. Ahorita les decía que yo tenía un susto por ese tema de la hipnosis. Les voy a contar por qué. Pues yo sé que a los profesionales no les gusta hacer hipnosis, porque la hipnosis no solamente es como el espectáculo que tiene Tony Camo y que todos conocemos a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Estamos con la doctora Diana María Calle, médica y cirujana de la Universidad Libre de la capital vallecaucana, máster en dolor de la Universidad de Salamanca, España, orientación en psicoanálisis, hipnóloga clínica de la Escuela Internacional de Hipnosis. Doctora Diana María, bienvenida a Cali Directo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, doctora Diana María, hablemos de este tema que tiene que ver con el dolor, pero también frente al tema de la hipnosis como parte de digamos, de un concepto científico de terapia. La hipnosis clínica es un estado natural de la mente, ¿sí? Y se utiliza como una terapia psicológica que ayuda a que los pacientes se sientan de una forma diferente. El dolor, además de ser algo físico, también genera un dolor emocional. Pues una persona que está con dolor usualmente no está contenta, no está muy feliz, no está muy cómoda. Hablando de un dolor físico, ¿no? Hablando de un dolor físico. Entonces, pero el dolor emocional también existe, ¿ya? Y es una de las cosas que infravaloramos normalmente. Las personas piensan que las situaciones de depresión, de ansiedad, son cosas que están metidas en la cabeza y que son fáciles de manejar, como decir algo, yo tengo sed, lo resuelvo tomándome un vaso con agua. No, realmente cuando algo está en la cabeza y está generando un síntoma como depresión, como ansiedad, es porque lleva bastante rato luchando ahí en la cabeza y luego empieza a detonar otro tipo de síntomas que van generando angustia, síntomas físicos como por ejemplo los espasmos musculares, el llanto fácil, insomnio y adicciones, otro tipo de cosas. Bueno, en ese sentido usted estaba ahí, cuando estábamos arrancando el programa, 2 o 3 minuticos, de la hipnosis clínica como técnica terapéutica. ¿Por qué no explicamos y profundizamos esto? Para que la gente no se quede con ese concepto que yo también erróneamente puede que lo haya asumido y lo haya tenido antes de tener esta entrevista con usted, que la hipnosis es algo como que cambiarle la conciencia a las personas, volverlos a un show y hacer cosas que la gente termine en un estado de hilaridad viendo que esa persona hace algo que es chistoso o que va en contra de las normas convencionalmente establecidas. Bueno, la hipnosis clínica lo que hace es entrar en un estado de conciencia diferente al paciente. ¿Cómo es esto? Esto funciona bajo relajación. Donde el paciente, relajación es importante. Bajo relajación, donde el paciente integra su memoria y cómo se está sintiendo con esa memoria. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el momento en el que un paciente recuerda una situación triste y llora, o un momento en el que está feliz y se le sale una sonrisa, es algo muy parecido, pero nosotros lo hacemos en la parte terapéutica para ayudarlo que con sus memorias, con sus recuerdos, podamos modificar como ese punto de interpretación donde se le quedó el trauma, el dolor, la ansiedad, la angustia, y podamos generar un pensamiento nuevo, estructurar un nuevo pensamiento a través de esa memoria. No borramos la memoria, no hacemos magia, es un entrenamiento de nuestro pensamiento en realidad. En ese sentido, bueno, cuando se hace esta técnica terapéutica, lo está diciendo usted muy claramente, es generar un cambio de ese chip, de esos pensamientos, de esa estructuración que tienen esas personas. Se busca liberar a la persona en ese sentido de qué? Del síntoma que la persona por el que esté consultando. Si el paciente está consultando por ansiedad, depresión, por una fobia, ¿sí? Se busca que con esta técnica podamos liberar al paciente de esa sintomatología. ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede tenerle miedo a hablar en público, ¿sí? Y nosotros, a través de la hipnosis clínica, empezamos a desarrollar otro tipo de pensamientos para que el paciente pueda desarrollarse y desenvolverse con naturalidad bajo el ambiente que le estresa. Bueno, pongámonos así como en escena que estuviésemos en el consultorio con usted. Básicamente llega el paciente y cómo se hace pues yo no digamos que se hace una terapia, porque la gente tendría susto de ir, dirá que sea lo que me van a hacer.
¿Cómo es una consulta de este tipo de, digamos, de terapia? Primero, hay una primera consulta donde naturalmente evaluamos el problema y la historia del paciente, ¿sí? Qué es lo que el paciente cree y cuál es el cuentico que él se ha creado en su mente y que le ha generado estas emociones y esta situación. Nosotros como analistas evaluamos la situación y definimos allí el programa, el plan que el paciente debe llevar para poder generar la estrategia y más o menos le planteamos un número de sesiones o un número de situaciones con las que lo vamos a trabajar. No es posible, o bueno, sí es posible porque la gente lo ha visto, de que nosotros bajo una sola sesión de hipnosis el paciente salga completamente sano, no. Es un pensamiento que ellos han venido estructurando bajo varios meses de repetición, años de repetición, y nosotros lo que empezamos a hacer es coger todo ese conjunto y en pocas horas irlo modificando. Entonces, hay algunos programas de hipnosis que, por ejemplo, le quitan a las pacientes el hábito del cigarrillo, ¿sí? Oiga, ¿yo qué fumo? Eso es bajo una sola sesión de hipnosis. Eso se hace bajo la aversión, una técnica de aversión de la parte de la hipnosis clínica. Sin embargo, los programas que mi grupo desarrolla son un poquito más largos. ¿Por qué? Porque el hábito del cigarrillo es una adicción que está supeditada a una condición previa que es la ansiedad. Entonces sí, yo te quito en este momento el hábito del cigarrillo, pero si no me ocupo de qué es lo que está detonando esa ansiedad y que tú la estás calmando con el cigarrillo, entonces ya trasladas ese síntoma a otra cosa. Entonces lo puedes transformar en el consumo de carbohidratos y entonces te engordas, o entonces a consumir otro tipo de cosas, ¿ya? Alcohol, entonces, drogas, exacto. La ludopatía. Otras cosas, a comerte los dedos, los coros de los dedos, en un brote, en una migraña, lo trasladas a otro lado, pero el problema de base, que era el detonante, era la ansiedad. Si no lo trabajamos, pues sí, te quitamos el cigarrillo, pero lo que está de base detonando esa liberación a través del cigarrillo, lo trasladas a otra cosa. Doctora, una pregunta y con base, digamos, en su ejercicio y en su experiencia profesional, en el contexto de nuestra sociedad, ¿cuál es digamos, el prototipo de persona que consulta? ¿Cuál es el...? La mayoría de nuestros pacientes tienen ansiedad, depresión, son los dos tipos de consultas más frecuentes. Ansiedad y depresión, de acuerdo con lo que usted ha visto en nuestra sociedad, siglo XXI, capital del departamento del Valle del Cauca, la ciudad rumbera, la ciudad de la sabrosura, el Pacífico, el Chontaduro, ¿qué está generando? Al menos dentro de ese ejercicio profesional, ¿qué es lo que está generando en nuestro contexto ansiedad, depresión? O lo que usted ha podido ver. Dentro de lo que nosotros vemos es el pensamiento al futuro, la expectativa de cómo se va transformando el ser en igual a tener. Entonces, cuando los pacientes no tienen lo que consideran deberían tener a cierta edad o en cierto momento, empiezan a generar problemas de ansiedad y de depresión. Las expectativas que tenía de su propia vida, que no se han ido cumpliendo, generan depresión o generan ansiedad. Ya, perfecto. Y una de estas cosas también está afectando bastante a los jóvenes, y es el tema pues de cómo ellos van interactuando en las redes sociales. Opa, venga, que creo que llegamos a un punto importantísimo, este tema de las redes sociales. ¿Qué está generando eso de estar con la cabeza agacha y dos deditos teclando? Resulta que una de las cosas que más bienestar nos generan a nosotros como personas son las relaciones personales, ¿sí? Pero las relaciones personales es esto, estar en contacto nosotros dos frente a frente, hablar, mirándonos a los ojos y todo este tema. Pero hoy en día esto lo ha ido trasladando las redes sociales, ¿sí? Todo el tema de
de los likes, los videos, me gusta, la interrelación, y una de las cosas, la tendencia a la viralización, hashtag, bueno, un nuevo mundo. Y finalmente nos hemos venido dando cuenta que la gente viene mostrando un estilo de vida para poder decir yo soy. ¿Listo? Entonces, dentro de las redes sociales, ¿qué pasa? Uno ve el plato, la fotografía del plato de comida, el restaurante, el fondo bonito. Lo he hecho. El fondo bonito, pero esa persona está cenando en el mejor lugar del mundo solo, completamente solo. Y está interactuando a través de las redes con el like, qué chévere, no sé qué, pero siente un vacío, una soledad enorme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está mostrando al mundo yo soy, yo existo, pero en realidad no está interactuando con la gente. Sí. Entonces, cuando estas interacciones, cuando los likes no son el número de lo que ellos esperan, cuando de pronto el teléfono no suena el número de veces que ellos esperan, es como si no tuvieran la aceptación que estaban teniendo. Doctora, y que necesitan. Me preocupa mucho y me parece muy interesante lo que usted estaba diciendo. Yo ya soy un cuchacho. Y yo no tenía esto en la vida hace unos 20 años, yo no nací ni viví con eso, de pronto yo soy más joven que usted, sí. Pero mire cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado el ser, cómo ha cambiado el querer ser, cómo han cambiado las relaciones de la persona con estos aparatos tecnológicos. Exactamente, entonces esto es una distracción, exactamente, y finalmente la moneda que compra nuestra libertad es la atención. Y eso es una de las cosas. Vamos a explicar que ahí sí me dejó paté. Vuélvame a explicar esta última parte. La moneda que compra la libertad. Que compra la libertad. Es la atención. Es la atención. Explíqueme bien esa frasecita en el contexto de esta conversación que tenemos aquí con nuestros televidentes. Bueno, nosotros nos perdemos del aquí y el ahora constantemente. Estamos pensando en el futuro, en lo que quisiéramos ser, en lo que no hemos podido ser, o estamos en el pasado y se nos olvida el presente, el aquí y el ahora. Sí. Entonces no estamos atentos. No estar atento genera ansiedad, genera depresión y de ahí en adelante un montón de síntomas. ¿Sí? Cuando yo estoy atenta en el aquí y el ahora, eso a mí me libera de un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, muchas veces estamos estudiando o trabajando y nos da una locha horrible terminar el proyecto, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo. Y en el momento en que estás atento en el proyecto, en ese momento tu cerebro cambia el chip, deja de estar en el futuro o en el pasado, se está en el aquí y el ahora haciendo su trabajo y se libera de toda sensación de ansiedad y de angustia. ¿Qué es lo que hace de pronto que una persona ante estas vicisitudes de la realidad, de la cotidianidad del siglo XXI, las redes y el estar pensando en ese futuro y a veces añorando un pasado de manera positiva o de manera negativa, qué es lo que hace que se dispare? Pues yo no sé, yo lo estoy viendo como así, no soy un conocedor del tema. Dale. Por un lado y por el otro, o ansiedad o depresión. O eso es indistinto. Puede ser por rasgos de personalidad. Rasgos de personalidad, ya. Puede ser también por la educación en la que se formó, ¿sí? Si mis padres, mi entorno es un entorno un poco más depresivo, más melancólico, es el idioma que yo aprendo a hablar, ¿sí? Si es un poco más acelerado, más dinámico, tiene una tendencia a ser un poco más ansioso. El 30% de nuestro rasgo de personalidad está determinado por la familia de la que pertenecemos. Pero, papá, mamá, hermanos. Sí, todo el entorno que está allí. Pero todo el resto somos capaces nosotros de formarlo. Y lo formamos a través de las ideas, de nuestros sueños, de lo que nosotros actuamos, de decidir a través de esos pensamientos de, listo, pensar en el futuro no está mal, el problema es quedarme pensando en el futuro y no hacer nada en el aquí y el ahora. Eso está interesantísimo. ¿Sí? Pensar en el pasado tampoco está mal, porque el pasado es el que me da a mí la experiencia, es el que me dice a mí, ve, esto me funcionó la vez pasada, esto no me funcionó, ¿sí? Pero si yo me quedo en el pasado, ¿qué pasa? Pues también me estoy perdiendo del aquí y el ahora. O sea, todos los tres tiempos son muy importantes para la vida, pero también está la forma en la que yo los utilizo. Ahí se está hablando, ni quedarse pensando en el ayer, ni aspirando al futuro, pero también hay una situación muy propia de esta época,
Yo no sé si ese es el término correcto, pero pues al menos lo he leído en la internet, procrastinación. O sea, como dejar y estar soñando y estar, voy a hacer esto, pero no lo hago mañana. No, pero es que voy a esperar que pase esto, no voy a esperar que pase aquello. Yo creo que ese también es uno de los problemas de esta época. De hecho, esa es una de las cosas que hace que nosotros o desarrollemos depresión o la misma ansiedad. Estar postergando, lo hago mañana, pasado mañana, todo eso. Bueno, unos tipsitos para luchar contra, al menos no que vayan a ir, pues aquí no vamos a hacer una consulta ni usted me va a hipnotizar, pero unos tipsitos para luchar contra estos últimos temas que hemos hablado de la procrastinación, poder llegar a la depresión, poder llegar a la ansiedad. Pues los tips más comunes es el tema de respirar. ¿Sí? Enfocarme en la respiración hace que yo esté enfocada en el aquí y el ahora. Yo no puedo respirar lento, pausado, profundo, y la atención, que fue lo que acabamos de hablar, de estar atenta a que estoy aquí, qué estoy haciendo en este momento. Disfrutarlo. Esto es lo que estoy haciendo y es lo que me va a llevar a ser lo que quiero ser. ¿Ya? Disfrutarlo, concentrarme, estar atento. La respiración es uno de los ejercicios más sencillos, pero que nos lleva a nosotros a que inspirar por la nariz. Puede ser por la nariz, inhalas y exhalas por la nariz, o inhalas y exhalas por la boca, muy atento a cómo entra y sale el aire, cómo sube y baja el pecho, ¿sí? Con la respiración, porque eso hace que estés atento, empiezas a estar atento en el aquí y el ahora. Tú no puedes respirar el futuro ni tampoco respirar el pasado. Buena esa, doctora. Bueno, ya como pasó ahorita con nuestra anterior invitada, mire, se pasó también la media hora, doctora Diana María Calle. Algo que a este humilde periodista no se le haya ocurrido preguntar y que a usted le parezca que es de importancia manifestarlo aquí a nuestros televidentes de Cali Directo. La salud mental es muy importante. Es tan importante como la conciencia que la gente ha creado hoy en día de cuidarse en su alimentación y el deporte. La salud mental no es algo que yo tenga que esperar para hacerme cargo de ella solamente cuando yo ya esté en una depresión tenacísima de hospitalización o en una ansiedad tenacísima de hospitalización, no. La salud mental hace parte de ese hábito que yo debería tener también junto con la alimentación y el deporte. Tener en cuenta eso. Bueno, ¿dónde podemos encontrar a la doctora Diana María Calle? Las personas que en este momento han escuchado lo que ella nos está enseñando, nos está manifestando frente a este tema de la hipnosis clínica, ¿dónde la podemos localizar? ¿Dónde está su consulta, su clínica? No sé.